Miguel, de verdad, mil gracias porque sa- sabemos el trabajo que requiere preparar estos temas y bueno, todos estamos muy interesados en oír sobre la delgada línea que seguramente divide la macro y la microeconomía. Claudia, por favor. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde y gracias a Miguel por su dedicación y preparación de este conversatorio. Como lo decía Ignacio, pues la última vez tuvimos la oportunidad de vernos presencialmente, pero estos son unos espacios muy valiosos para reunirnos y debatir en torno a diferentes temas. Pues Miguel es socio de la firma Herrera Abogados Asociados, está en Cali con unos graditos más de temperatura que los que estamos en Bogotá y nos estará compartiendo sobre la manera como las relaciones de poder entre los actores privados y los estados han variado en la historia reciente. Nos refresca mucho tener conversatorios de temas diversos y este pues una muestra más de ellos. Yo les pido a todos mantener sus micrófonos apagados si lo consideran, sus cámaras prendidas. Miguel nos invita a hacer preguntas en el momento que cualquiera lo desee, así que pues los invitamos a hacer preguntas levantando la mano o a través del chat y estamos enviando en el chat una pequeña encuesta para luego remitirles las memorias de este evento a quien así lo desee, por lo que los invitamos a responder esa encuesta. Muchas gracias y de nuevo Miguel, gracias, bienvenido y tienes la palabra si quieres compartir tu pantalla. Bueno, muchísimas gracias a todos y un gusto compartir este espacio con ustedes. Quisiera arrancar haciendo un par de precisiones. La más importante de todas es que lejos de buscar llegar a conclusiones o verdades sobre los temas de los cuales vamos a conversar, la idea es simplemente compartir algunas ideas y reflexiones sobre este tema. Y quisiera contarles también un poco sobre la historia de la charla, cómo surgió la idea, y fue viendo justamente la guerra de Rusia contra Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania, como se quiera ver, y el papel que jugó la empresa privada, concretamente Elon Musk, al compartirle Internet y de esa manera intervenir para intentar nivelar un poco las fuerzas entre los dos países. Entonces, y digamos, viendo esas noticias, le escribía a Claudia a horas inapropiadas, por lo cual le pido enormes excusas. Y habíamos estado hablando sobre hacer una charla sobre algún tema interesante y surgió, y esa es como la historia de esta charla. Entonces, ya silenció un micrófono que estaba abierto, Miguel, continúa. ¿Me están oyendo? Perdón. Sí, te oímos perfecto. Bueno, y la idea subyacente es justamente la que mencionaba Claudia, y es cómo esas fuerzas entre esos pulsos, o esas relaciones más bien entre estados y particulares, van cambiando, son dinámicas, algunas veces convergen, perdón, otras veces son divergentes. Entonces, la agenda que les propongo para hoy incluye como primer punto, pues las definiciones de microeconomía y macroeconomía. Es como segundo punto la teoría sobre la privatización de los estados en un mundo globalizado, que puede sonar un poco escandaloso, pero les ruego que me dejen aterrizar un poco las ideas. El tercero sería el impacto de las grandes empresas en los fundamentales macroeconómicos. Y el cuarto punto sería la autorregulación de los mercados como mecanismo de nivelación de poder. Y para esos fines, digamos, he elegido caprichosamente, autocráticamente, algunos artículos que iré citando a lo largo de la presentación. Entonces, siguiendo ese orden del día,
propongo arrancar por las definiciones de microeconomía y macroeconomía. Diría un renacentista, pues bueno, esas divisiones entre las ciencias realmente son un mecanismo simplemente para abordar el estudio de ciertas materias, pero en el fondo todo está interconectado y uno pues puede acceder. El conocimiento humano no tiene ese tipo de fronteras. Sin embargo, desde Adam Smith y Keynes para acá, entre los economistas ha habido, digamos, un amplio consenso en cuanto a una clara línea divisoria entre la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, las definiciones que propongo adoptemos para efectos de la charla, en cuanto a microeconomía, tendríamos que es el estudio de las elecciones que hacen los individuos en las empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan en los mercados y la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas. Mientras que en materia de macroeconomía, tenemos como definición el estudio del desempeño de la economía tanto nacional como global a partir del examen de la evolución de variables económicas agregadas como el Producto Interno Bruto, el consumo, la inversión, el nivel general de precios, el empleo, etcétera, y de sus relaciones, así como los efectos de las políticas gubernamentales sobre estas variables. Entonces, en síntesis, la microeconomía se ocupa de mercados específicos o de empresas, el desempeño de las empresas, y la macroeconomía de cómo el Estado interviene en la economía y a través de qué mecanismos y el análisis de las variables macroeconómicas que acabo de mencionar. En cuanto a cómo se ha visto, o percibo yo que se ha visto, o se ha venido presentando esa difuminación de la frontera, hay un factor determinante y es la globalización, es el ambiente globalizado, se vendría a ser el entorno. No sé si están viendo el marcador, listo. Un entorno globalizado y hay dos procesos claramente identificados que se dan en ese entorno globalizado y son el aumento del poder económico de las empresas frente a los países y los procesos de privatización de activos y servicios públicos. Y en cuanto a ese segundo ítem, que es el de procesos de privatización de activos y servicios públicos de los estados, es pertinente aclarar que eso se puede dar por dos vías. Una, como una política de Estado, digamos, en un ambiente democrático y transparente, y otra como fruto de la corrupción. Y sobre ese punto específico de la corrupción, para después empezar a hablar de los procesos de privatización en ambientes no corruptos, quería compartirles un artículo, un libro en realidad, de Beatrice Guibaux, que es una politóloga y economista francesa, que escribió una obra que se llama De la privatización de las economías a la privatización de los estados. Y les decía que ese título puede ser un poco escandaloso, pero el análisis que contiene es interesante, porque, digamos, es difícil hablar de un Estado completamente privatizado en nuestros días. Luego, a pesar del provocador título del libro, el análisis comparado que ella hace es cómo se da el fenómeno de privatización de activos o actividades al interior de los estados, y arranca por los países de África subsahariana y nos llevan este recorrido primero por Mozambique y narra cómo las aduanas, por ejemplo, el control de fronteras marítimas, la emisión de pasaportes, algunas funciones de policía, las concesiones pesqueras para explotación, pero además esas concesiones con reglas poco claras, tanto las marítimas como las concesiones que se hacen sobre tierras del Estado,
pues le van quitando aparentemente margen de maniobra al Estado. Pero ese margen de maniobra en realidad es aparente porque el gobernante de turno, pues de acuerdo con sus intereses, va manejando los contratos a su antojo y los hace cambiar de manos fácilmente. En Camerún nos presenta un panorama similar. Este libro, y esto es importante mencionarlo, es del 2013, ya tiene unos cuantos años, casi una década. Y las fechas de estos artículos son muy importantes, de los que voy a presentar a lo largo de la charla, porque nos dan una fotografía de lo que ha pasado, al menos en los últimos 20, 30 años pues en el mundo. En Camerún, observaba ya en esa época privatización de aduanas, recaudo de impuestos, explotación forestal mediante convenios secretos, administración y supervisión de puertos, exactamente igual. Nuevamente, como elemento común, la falta de claridad en las reglas de juego y la concentración de poder en el gobernante de turno. Pero además, la nota común también acá es que se le cede a sus particulares, real o teóricamente, la realización de tareas o la administración de activos que tradicionalmente tales. Sí. Bueno, en Costa de Marfil se trae como ejemplo la administración paralela del Estado. Entonces hay un organismo estatal de fachada y tras esa fachada hay un aparato estatal paralelo que le sirve a la corrupción de ciertos y a los intereses de ciertos sectores de la población nacional. En el Congo, la privatización fue de la industria petrolera, y siendo uno de los principales ingresos del país, pues sencillamente la chequera del país o la caja del país quedó en manos del administrador de la industria petrolera, que es o era en esa época la ELF. Una charla de mi macro. En Angola tenemos la privatización del sistema educativo, salud y algunas obras de infraestructura. En Zaire, servicios públicos. Y si pasamos al Magreb, pues la realidad realmente no cambia mucho. En Argelia, un ejército paralelo, privatización del transporte. Y en el caso argelino hay un fenómeno muy interesante, y es cómo la existencia de grupos armados estatales y paraestatales terminan generando sinergias que producen economías paralelas. Entonces, el ejército regular se encarga de proteger ciertos activos y el ejército irregular administra negocios ilegales y coexisten los dos sistemas. En Marruecos tenemos la minería y licenciamiento en general, e igualmente el fenómeno de administración paralela. En Túnez existe un Fondo Nacional de Solidaridad, que es una especie, simplemente como ejemplo, es una especie de diana alterna en la que los particulares hacen aportes voluntarios, teóricamente, y que en el fondo son impuestos para efectos de la administración del régimen o del gobernante de turno. Y ese fondo, por supuesto, pues no hace parte del presupuesto nacional. Finalmente, en Rusia, China y Alemania, el análisis que se hace es cómo en Rusia lo que se privatizó fue, con la caída del muro de Berlín, el tejido empresarial, que pasó de ser público a ser privado. En China
la privatización se ha dado más en el nivel local, más en el ámbito local que en el ámbito nacional, que sigue siendo la administración central bien cohesionada. Y en Alemania del Este, pues también como fruto de la caída del muro de Berlín, pues sí, se privatizó el tejido empresarial. Entonces, lo que ocurrió realmente es que Alemania Occidental, las empresas de Alemania Occidental empezaron a comprar empresas competidoras que estaban básicamente quebradas y las liquidaron y se quedaron con esa porción del mercado. Entonces, ¿qué conclusiones arroja inicialmente ese estudio? La primera es que en los procesos de privatización los objetivos económicos parecen casi siempre secundarios y que la transferencia de la propiedad es simplemente el reflejo del sistema político. Es decir, que la privatización es meramente instrumental y ese carácter instrumental, pues, en lo que se traduce es en que esa privatización puede tener unos efectos virtuosos o unos efectos nocivos, visto, por supuesto, bajo el prisma de la democracia. Y la segunda conclusión, que está ligada a la previa, es que la corrupción, la debilidad institucional y el bajo poder económico del país en el contexto internacional son factores preponderantes en la privatización con efectos nocivos de la que hablábamos. Y ahí ¿qué crítica puede uno hacerle a este estudio que por supuesto es muy meritorio y además muy interesante y les recomiendo ampliamente? La primera crítica es que más que de privatización del Estado, en la mayoría de los casos en los que hay corrupción, podría hablarse es más bien de captura del Estado por parte de ciertos actores políticos en connivencia con algunos actores económicos. Y la segunda crítica es que la llamada privatización del Estado, en la mayoría de los casos, por corresponder a factores políticos, no económicos, pues es artificial y es relativamente inestable en la medida en que depende, como lo mencioné anteriormente, de quién esté de turno en el gobierno del Estado. Ahí le voy a pedir a Claudia una pequeña ayuda para no perder la costumbre en este tipo de encuentros, que nos ayude con la siguiente pregunta que está planteada ahí en sus pantallas. Muchas gracias, Miguel. Y yo acabo de lanzar una pregunta, ¿me pueden confirmar si la ven? Lo que queremos preguntar es lo siguiente. De acuerdo con el índice de corrupción de 2019, ¿qué país consideran es el menos corrupto? Pues, ¿qué país identificó el índice de corrupción como menos corrupto? Sí veo que la están viendo porque ya veo que muchas participantes han respondido. Ustedes no pueden ver que yo ya estoy viendo que hay opiniones divididas. Vamos a ver. Ya tenemos, digamos, un porcentaje el auditorio importante de votaciones, por lo que voy a finalizar la votación y compartir los resultados. El 35% contestaron Singapur y Suiza. Un 20% indicó que Luxemburgo y un 10% Alemania, Miguel. Bueno, pues la respuesta correcta en este caso era Singapur, quienes muy acertados además, el 35%, y era una pregunta que a mí personalmente me sorprendió. Y los invito a que veamos, no sé si en este momento están viendo. Y vemos un mapa de América naranja. Perfecto, eso es lo que quiero que veamos, porque
esos colores en ese mapa de calor, hablando de clima, como veníamos hablando al inicio de la charla, hablando de clima, pues los países más rojos son los más corruptos. Esto es una encuesta simplemente de percepción entre 180 países, hecha por Transparencia Internacional. Y fíjense ustedes cómo... ¿En qué puesto estamos? Está un poco dividido, pero voy a ir a África, que era donde se concentraba el estudio que les compartí ahorita, y efectivamente casi todo el continente está en nivel crítico. Pues aquí vemos Rusia, que pesa mucho dentro de Asia y Europa. Por aquí el Medio Oriente también. Y en América Latina la cosa mejora un poco, aunque no significativamente. Entonces, podría aventurarse a uno a especular que esa privatización de la que habla Beatriz, efectivamente, en su libro, efectivamente está muy ligada a esos factores de corrupción, y que sigue estando así, porque este estudio es muy reciente, es del 2019. Aquí Carlos Avena nos comenta cómo en Singapur castigan la corrupción hasta con pena de muerte. Ah, sí, muy buena la intervención. Muchísimas gracias, Beatriz. Carlos. Porque uno de los factores que más ayuda a combatir la corrupción no es tanto, pues en principio, un factor que es digamos, las penas, qué tan severas son, pero aparte de la severidad en las penas, ¿no? Con toda esa teoría del análisis económico del derecho, que las penas funcionan como precios. Entonces, mientras más alta sea la pena, menos gente estará dispuesta a cometer el delito. El segundo factor que determina que las cosas realmente funcionen así es la eficiencia, o la eficacia más bien, a la hora de impartir justicia. Entonces, completamente de acuerdo en que seguramente ese es un factor, un incentivo bien importante para que no haya corrupción en Singapur. O para que los niveles sean bajos, al menos en cuanto a percepción. Bueno, el tercer punto de reflexión aquí es cuál es el impacto de las grandes empresas, ya abandonando el tema de la corrupción y volviendo un poco a este diagrama que les proponía al principio, en un ambiente globalizado, estas dos dinámicas de procesos de privatización de activos y servicios públicos y el aumento de poder económico de las empresas frente a los países, dejando al lado el tema de la corrupción. Podemos mirar un poco cuál es el impacto de las grandes empresas en los fundamentales macroeconómicos. Y allí hay un artículo de 1996 escrito por Juan Carlos Lerda, que se llama Globalización y pérdida de autonomía de las autoridades fiscales, bancarias y monetarias, publicado en la revista de la CEPAL. Entonces voy a traer como algunos highlights del artículo, simplemente para mostrar cuál era esa visión de 1996, donde Internet era un fenómeno relativamente reciente, pues tenía algo más de 20 años, pero digamos, estaba empezando el auge de las empresas .com y estaba de alguna forma haciéndose cada vez más popular y de fácil acceso.
Entonces, en esa época hasta ahora se estaban empezando a ver cuáles iban a ser esos efectos. Y después recordemos que en el año 2000 viene la crisis de las empresas.com, etcétera. Entonces, en ese 1996, Lerda decía que la diferencia, desde que la globalización en realidad a lo que llevaba es que se acelerara el comercio global, porque existía la posibilidad de transar bienes y servicios a un nivel mucho mayor, un volumen significativamente superior y a una velocidad también significativamente superior. Es decir, no era un fenómeno absolutamente distinto a lo que venía ocurriendo pues, a lo largo de la historia de la humanidad, pero después de la Edad Media para acá y especialmente a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, esa es la primera gran conclusión a la que él llega. Esto realmente no es nuevo, es un tema de velocidad, volúmenes y ya, pero que todavía no sabemos qué impactos va a tener en el largo plazo. Entonces, otro de esos highlights que él tiene en el artículo es, afirma que la creciente intensificación de flujos de comercio, inversión extranjera directa, capitales de corto plazo, tecnología que acompaña, refleja y condiciona el proceso de globalización económica debe ser interpretada como la aceleración de un proceso histórico y, digamos, tratando de diagramar el proceso. Entonces él propone este esquema en el cual si nos encontramos en este cuadrante, pues habrá un mayor nivel de globalización debido a una fuerte internacionalización de flujos y a un débil grado de territorialidad. Él lo ata mucho al factor territorial, porque finalmente el libre flujo de capitales, personas y bienes que implica la globalización, pues está íntimamente ligado al factor territorial. Justamente en eso consiste esa libertad, en que el factor territorial deje de ser un factor tan relevante. Dice Lerda que el rasgo que caracteriza la globalización es el progresivo debilitamiento del grado de territorialidad de las actividades económicas, ya que industrias, sectores o cadenas productivas enteras, sean ellos pertenecientes a la esfera real o a la financiera, pasan a desarrollar sus actividades con creciente independencia de los recursos específicos de cualquier territorio nacional. Entonces, un fortalecimiento de las compañías transnacionales, la posibilidad de operar paralelamente y de forma más fácil en varias jurisdicciones. Y para efectos del artículo, él entiende la autonomía como la libertad para regirse o administrarse por sí mismo con independencia de influencias externas, ¿no? Entonces, independientemente de en qué estado se encuentra operando la compañía, el encontrarse en diversas jurisdicciones les permite aprovechar unas ventajas que mejoran su posición frente a la competencia. ¿Cuál plantea él que son los factores determinantes de la globalización? El primero, la tecnología, que la tecnología puesta específicamente al servicio de la eficiencia, ahorros en costos, en tiempos. Y el segundo, la organización corporativa, la posibilidad de aprovechar esas sinergias de las que hablaba, se pueden generar
cuando se está operando en distintas jurisdicciones, pero además de poder tener esquemas corporativos, por llamarlo de alguna forma, más sofisticados. Y el tercero, las políticas públicas. Los dos primeros muy ligados, la sinergia definitivamente también es un elemento ligado a la eficiencia, y en cuanto a las políticas públicas, pues esa eficiencia y ese crecimiento de las entidades privadas, pues paralelamente empieza a restarle o empieza a llevar a que las entidades públicas y los estados concretamente tengan que liberar un poco sus economías, empiecen a hacer más acuerdos internacionales, se empiecen a crear zonas de libre comercio para favorecer el intercambio entre distintos países y empresas que funcionan en distintas jurisdicciones. Y eso básicamente se manifiesta en varios fenómenos respecto de los instrumentos, pues en la pérdida de algunos instrumentos por parte de los estados, la disminución de la eficiencia o eficacia de esos instrumentos de intervención del Estado en la economía. En cuanto a las restricciones que puede imponer el Estado, pues el aumento del número, grado de complejidad e importancia estratégica de las restricciones a las que deben ceñirse las autoridades económicas. Y respecto a los objetivos, al perder ciertos instrumentos y al cambiar el régimen de restricciones, pues los objetivos, al escapar al menos en gran medida al control del Estado, pues los objetivos deben reconfigurarse, y eso implica un aumento del número de importancia de los objetivos de política que dejan de ser opciones viables, el aumento del costo de insistir en mantener políticas inciertas alejadas de los mercados y de lo que las jerarquías corporativas transnacionales entienden como fundamental, y la elevación de los estándares para fijar y cumplir metas cuantitativas. En conclusión, Lerda lo que dice es que, o decía en 1996, es que el Estado-Nación que conocemos deberá permanecer aún por mucho tiempo como unidad organizadora básica de la vida política, económica, social y cultural de nuestros pueblos, y digamos que 20 y algo años después, 25, más de 25 años después, pues parece que tenía razón. El Estado nos dio la forma de organización preponderante, pero para efectos de este análisis, lo contrapuesto al Estado-Nación son los Estados-regiones. Y en 1996, pues la Unión Europea, digamos, era mirada desde varios lugares del mundo como un esquema muy atractivo de organización regional, y se esperaba que en Latinoamérica y en algunas regiones de Asia o incluso África se fueran presentando fenómenos similares, pues cosa que no ha ocurrido de forma tan importante como en Europa, en el resto del mundo. Ahí le voy a pedir nuevamente a Claudia su ayuda con una pregunta. Pero antes de eso, simplemente hacer énfasis en que bajo esta visión, seguía el Estado siendo, y sigue hoy siendo, mucho más fuerte que las más grandes compañías privadas, o al menos los estados más consolidados y con economías abiertas y democracias sólidas. Entonces, la pregunta, Claudia, si me ayudas, es esta. Claro que sí, ya la lancé, y la pregunta dice así: ¿cuál de las siguientes economías es más grande comparado el PIB de los estados con el market cap de las empresas? Y aquí, como verán, hay opciones de respuesta de países, o Apple como empresa también entre las opciones de respuesta. Y ya aquí vemos varias personas respondiendo. Démonos unos minuticos, unos segunditos más.
¿Cuál de las siguientes economías es más grande comparando el PIB de los estados con el market cap de las empresas? Bueno, voy a finalizar la votación y los resultados son los siguientes. El 36% respondió India, seguido por un 27% Apple y un 18% que contestó Canadá y el restante 18% Rusia. Bueno, lo primero, antes de ver el resultado, lo primero que hay que decir es pues, que no es muy técnico comparar el Producto Interno Bruto de un estado con el market cap, que es el valor del total de las acciones en el mercado de una empresa. Sin embargo, sí es un ejercicio que se hace comúnmente pues, para comparar el tamaño económico de unas y otras entidades. Entonces, dicho esto, permítanme un segundo. Puedo quitar el puntero. Yo dejé de compartir los resultados, Miguel. Sí, aquí ya vamos a ver un poco. Pero la respuesta, el segundo es Apple, ¿no es cierto? La respuesta es, si ustedes miran acá, la respuesta corta es, el primero es India, efectivamente, el segundo es Apple. Okay. Y en la gráfica que estoy proyectando, es que es el market cap de Apple comparado con el PIB o el GDP de los países. La gráfica nos muestra en blanco los países que tienen un GDP inferior al market cap de Apple. Entonces, básicamente los que tienen un GDP superior al market cap de Apple son Estados Unidos, algunos países aquí en Europa, pues por supuesto Inglaterra, el Reino Unido, India y China, no Rusia. El de Rusia es 1.7 trillones versus el market cap de Apple, que es 2.1 trillones de dólares. Y si hacemos el mismo ejercicio, si hiciéramos el mismo ejercicio o al hacer el mismo ejercicio, vemos, por ejemplo, este es el resultado para Microsoft. Entonces, ya hay un par de países más, especialmente en Europa, que tienen un GDP superior al market cap de Microsoft. Y al hacer exactamente el mismo ejercicio con Amazon, pues por tamaño aumenta ya entre el primer país latinoamericano, que es Brasil, con un GDP superior al market cap de Amazon. Y por supuesto entra Rusia, algunos otros países asiáticos. Y finalmente con Facebook pues se amplía mucho más el número de países que tienen GDP superior al market cap de Facebook. Sin embargo, pues esas imágenes sí nos dan una idea de cómo se dan los balances de poder económico al menos, no necesariamente político, entre las empresas y los estados. Entonces, volviendo a la presentación y al tema y a esa alusión que hacía de la teoría económica y esa clara frontera entre microeconomía y macroeconomía que había sido planteada desde los albores de la ciencia económica, pues resulta que en Jackson Hole, en el 2019,
un profesor de Harvard que se llama Alberto Cavallo. Bueno, para dar un poco de contexto, seguramente muchos lo saben, pero para quienes no lo sepan, Jackson Hole es una reunión anual de macroeconomistas en Estados Unidos y se debaten pues, las teorías más vanguardistas en la materia durante este simposio. Entonces, Alberto Cavallo propuso en una ponencia que el comportamiento de una sola empresa explica el desempeño de un fundamental macroeconómico, como es la inflación. Ese estudio o ese análisis que él hace es únicamente para la economía norteamericana y básicamente lo que él concluye es que la menor inflación que se ha presentado en Estados Unidos es una consecuencia de que las demás empresas empiecen a seguir al líder, siendo este líder, para efectos del análisis, Amazon, y que la disminución de márgenes de productores y el sector logístico puede generar afectaciones en los salarios. Entonces, él muestra cómo en esos dos fundamentales macroeconómicos, los salarios y los precios agregados y la inflación, perdón, el comportamiento de una sola empresa puede tener unos impactos muy grandes. Y básicamente cómo funciona. Jeff Bezos ha dicho que él realmente, por la cantidad de negocios que tiene y por las integraciones verticales, horizontales, realmente su interés es transferirle gran parte de esas sinergias al consumidor final. El efecto que tiene eso, es decir, tiene un negocio de volumen. El efecto que tiene eso es que el principal, los competidores, que pueden ser productores, eslabones en la cadena logística, pues para poder quedarse con una parte del mercado tienen que disminuir sus precios, tienen que disminuir salarios y eso explica que ese gran poder de negociación frente a sus proveedores que tiene Amazon, pues tenga unos impactos en general en los precios y eso a su vez pues afecte la inflación o evite unos aumentos significativos en la inflación y al mismo tiempo que los salarios no crezcan al mismo ritmo o al ritmo que los modelos macroeconómicos preveían. Y en ese mismo año y espacio, Alan Kruger, que es un profesor de Princeton, lanza un segundo anatema. Por supuesto, esa afirmación de Cavallo implica una perforación a esa barrera entre microeconomía y macroeconomía, ¿no? Digamos que la segunda bomba viene por parte de Kruger y él lo que plantea es que los salarios se incrementan en Estados Unidos nuevamente, más despacio de lo que deberían como consecuencia del comportamiento de un número reducido de empresas y que un factor determinante para que esto ocurra podría ser la implementación de cláusulas anticompetencia en contratos laborales. Entonces, ¿cuál es la tesis subyacente allí? Dice, Amazon tiene 1.6 millones de empleados, Walmart tiene 2.1 millones de empleados y McDonald's tiene 1.9 millones de empleados. Si todos los empleados de estas empresas, desde el que prepara hamburguesas o el que es cajero en Walmart, tienen cláusulas de no competencia con la empresa, pues los competidores no estarán dispuestos o estarán menos dispuestos a subirle el salario a estas personas para que cambien de empresa, para que se vayan a trabajar con ellos. Por supuesto, ocurre a todos los niveles de la organización. Esa es la propuesta de Kruger y nuevamente este comportamiento de las empresas más grandes pues tiene un impacto directo en uno de los fundamentales macroeconómicos. En respuesta a ello, hay un libro
de Moisés Naim, en el que hace un análisis de esos dos artículos que les acabo de mencionar. Es un libro de este año, del 2022, y Moisés Naim lo que dice es, sí, si bien es cierto, hoy en día hay compañías enormes, la verdad es que también hay unas fuerzas de dispersión en la economía, fuerzas de dispersión de poder en la economía, que hacen que esas empresas no le puedan ganar el pulso finalmente a los estados. Y esos factores, pues, son todos los factores que afectan al mercado, los cambios tecnológicos, la incertidumbre política, la entrada de nuevos actores, las sanciones o vetos de los consumidores, las sanciones de los inversionistas. Entonces, todas esas fuerzas, todos esos stakeholders, de alguna forma le dan cierto blindaje económico a los estados para mantener su poder frente a estas grandes empresas también. Y remata él diciendo, los libros de historia de la economía están llenos de cadáveres de los gigantes empresariales de antaño, lo cual es cierto, ¿no? Pero también, para ponerlo en perspectiva, el mercado por sí solo, pues, se ha visto que no necesariamente es tan bueno autorregulándose. Por eso en la mayoría de estados pues hay sistemas híbridos, unos con mayor o menor intervención. Pero quería señalar allí en relación con esta conclusión de Moisés Naim, que fue ministro de Hacienda de Venezuela, por supuesto antes del régimen chavista, y que hoy en día es profesor en Estados Unidos, que comparados con los gigantes tecnológicos que tenemos hoy en día, por ejemplo, la Standard Oil Company de Rockefeller era muchísimo más grande, y a raíz de ello, pues el gobierno americano expide el Sherman Act, y esta no fue una restricción de mercado, sino fue una intervención directa del Estado para evitar que la empresa, bueno, finalmente Rockefeller termina, como producto de la división de las empresas que tiene que hacer, termina siendo más rico que antes, pero no bajo un mismo esquema corporativo al menos. Entonces, eso simplemente para refutarle un poco a Naim que el mercado por sí solo es capaz de autorregular esas fuerzas de poder entre los estados y las entidades económicas privadas. Y por último, ya para no aburrirlos más con esta disertación, a futuro hay unas cosas interesantísimas que se pueden plantear en esta interacción, en este matrimonio, a veces bien avenido, a veces no, entre empresa y Estado. Y puede ser, pues están las criptomonedas, está el metaverso y la realidad virtual. Vemos cómo los adolescentes, especialmente en los países del primer mundo, cada vez pasan más tiempo en mundos virtuales y pueden ganar dinero allá, invertirlo allá, gastarlo allá, etcétera. Y eventualmente lo que se gane allí se puede monetizar en el mundo real también. Entonces, esa interacción, pues todavía estamos muy en pañales para saber qué efectos va a tener en esta relación. Y bueno, eso era simplemente lo que quería compartirles el día de hoy. Espero haya sido de su interés. Muchas gracias, Miguel. Qué bueno poder abordar estos temas que no son los que generalmente discutimos desde la Cámara. Yo pues invito a quien quiera remitirnos alguna pregunta a dejárnoslo saber levantando la mano. Y Ignacio. No, tal vez, y Miguel, mil gracias, muy interesante, y la verdad que suscita una cantidad de reflexiones
Tal vez una pregunta sería, digamos, de lo que tú has podido estudiar y podido ver y reflexionar sobre estos temas, ¿hay alguna tendencia que uno pudiera advertir, digamos, en materia de correlación de desarrollo, digamos, en los países em, pérdida, digamos, que se pierda un poco la diferencia o la distancia que hay entre macroeconomía y microeconomía? Un poco lo que quiero preguntar es si tal vez una medida de desarrollo puede ser, digamos que en efecto los estados tengan un tamaño menor, las empresas, digamos, se desarrollen a unos niveles realmente importantes que se vuelvan casi igual de grandes o más grandes que los estados. Si hay alguna correlación entre ellos, alguna tendencia hacia el futuro, digamos, tratando como de proyectar hacia el futuro un poco la tendencia. Ya hablabas tú, digamos, de las naciones-estado como organizaciones que seguramente durarán un tiempo largo, pero digamos, ¿hay alguna tendencia que uno pueda advertir o no es parte, digamos, del análisis que has hecho? Pues lo que uno ve es que las grandes diferencias, digamos, el poder político no es estable, el poder económico tampoco, y justamente eso es lo que hace que se den esos movimientos y esos cambios. Pero sí un factor indiscutiblemente, y creo que, no sé, me dice si eso responde un poco a la pregunta. Yo creo que la institucionalidad, y además muy en nuestra coyuntura actual, la institucionalidad sí ayuda mucho digamos, a que esas fuerzas se equilibren. Y eso lo veíamos especialmente cuando veíamos las cifras o la percepción de corrupción en África especialmente y en América Latina también. Entonces, la institucionalidad y la transparencia, creería yo que es como el otro factor que puede ver uno ahí, ayudan mucho al equilibrio entre esos poderes y evitan de cierta forma que haya esas capturas de las empresas, de los estados por parte de las empresas, de los actores privados. No sé si eso Sí, Miguel, no, responde. entendido. Yo creo que eso, claro que se pregunta uno, digamos, si la tendencia es a que se vaya borrando esa frontera entre micro y macroeconomía, precisamente porque el desarrollo va llevando allá. Es decir, que estructuras tradicionales estatales, digamos, que manejan todos los temas macroeconómicos versus unos actores del sector privado menos potentes, digamos, menos globalizados, menos internacionales, digamos que establecen un equilibrio de poder entre estados y empresas diferente del que va viendo uno hoy, que es un fenómeno realmente nuevo y que está siendo, tal vez como tú lo anotabas, bien estudiado. Y es que se va borrando precisamente esa frontera en la medida en que pues las organizaciones, digamos, las empresas tienden a romper como ese equilibrio y esa barrera. Y ya estamos viendo, y no sé si el ejemplo valga, pero ya estamos viendo, por ejemplo, lo que antes era una de las banderas estatales de países desarrollados como la conquista del espacio, que eran esfuerzos gubernamentales, pues hoy por hoy liderado por empresarios particulares que en su finca de Texas o Arizona, donde sea, lanzan sus cohetes y van a la conquista del estado compitiéndole a la conquista del espacio, compitiéndole a los estados, ¿no? Entonces, digamos, uno se pregunta si una tendencia que uno va viendo en países desarrollados es precisamente que cada vez los particulares con la potencia económica que van teniendo, pues empiezan a entrar en terrenos que antes eran terrenos puramente estatales, y eso a nivel económico, pues en efecto, y me dice si es una conclusión correcta, empieza a borrar esa diferencia que había entre el macro y la micro, digamos. Es tal vez como lo que estoy procurando Yo concluir creo como conclusión totalmente personal. de acuerdo contigo, y fíjate que eso es lo que plantea es la creación qué va a pasar con los nuevos mundos, ¿no? Entonces, si Elon Musk llega a Marte, entonces él va a ser el emperador de Marte y Marte va a ser un imperio del Señor. Eso en cuanto a mundos físicos, pero con los mundos virtuales pasa exactamente lo mismo. O sea, tú tienes un avatar
y tú le dedicas tiempo a ese avatar 4 horas al día y puedes trabajar en el metaverso y tener unos ingresos que inviertes allí mismo, y quién está regulando eso, y esas dinámicas económicas dentro del metaverso, cómo van a tener impactos en el mundo real, también es una gran incógnita. Entonces yo sí estoy de acuerdo contigo en eso, totalmente de acuerdo contigo. No, muy, muy interesante. Creo que Felipe tenía tal vez la mano física levantada. Sí. Y sí, la mirada. Poco Sí. uso de la tecnología, mal uso de la tecnología. Bueno, Miguel, muchas gracias, también muy, muy interesante, y estos temas siempre son refrescantes y muy actualizadores. Yo leía hace poco en un libro de Piketty, el del capitalismo del siglo XXI, pero es un libro relativamente nuevo que se llama La breve historia de la igualdad, donde él decía que el medir la producción de los países y la economía de los países bajo el concepto de PIB es equívoco, y que más bien debería medirse un poco más como las empresas. Y entonces, pues eso tiene relación un poco con la temática de lo público y lo privado. Y él decía que el concepto que se debe usar es el de renta nacional. Y él ponía un ejemplo que me pareció divertido. Obviamente tiene una visión controversial sobre muchas cosas, pero ponía un ejemplo que decía, un país tiene yacimientos petrolíferos que valen $2.000 millones, por decir algo, y saca el petróleo y vende el petróleo. Entonces, pues dejó de tener, obtuvo un ingreso de 2.000, pero dejó de tener un recurso natural por 2.000. Y entonces casi que las dos cosas se neutralizan. Entonces él decía que el concepto de Producto Interno Bruto es equívoco, porque simplemente mide lo que se produce en términos de ingreso y demás, y que este concepto de renta, digamos revolucionario por supuesto, sería mucho más apropiado para medir la economía de un país. No sé si has visto esa teoría, o si tienes alguna opinión, digamos, a la luz de esta corta descripción que puede ser imprecisa, que a mí me llamó mucho la atención. Pues yo, justamente, muchas gracias, Felipe, y de acuerdo contigo, porque, digamos, esa comparación entre el PIB y además es entre PIB y market cap, entonces es como muy, muy, muy relativa. Uno debería comparar ingreso versus ingreso, entonces facturación de la compañía versus renta de las naciones, digamos, para medir ingreso con ingreso. Entonces, esa comparación entre el GDP y el market cap técnicamente, yo creo que no es la más adecuada. Entonces, plenamente de acuerdo contigo. Sí, es que además bajo esa teoría, entonces, pues la renta tendería a cero, porque pues todo lo que se produce, claro, materias primas, y entonces el ingreso pues implica también sacrificar algo. Me parece que es un poco aventurada, pero me pareció interesante. Pero bueno, pues muchas gracias, Miguel. Al menos se miden, digamos, de cierta forma, peras con peras, ¿no? Sí, exactamente. Listo, bueno. No sé si haya, Claudia, otras preguntas. No tenemos más preguntas en el momento. De verdad, Miguel, muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos estas ideas. Yo descaradamente quiero aprovechar, y veo muchos miembros del Consejo acá conectados, para recordarles que el 10 de agosto tendremos nuestra reunión especial, o sea, asamblea de la Cámara en Cartagena, y que en esta oportunidad va a ser en horas de la mañana. Será hasta las 2 de la tarde ese día, y vamos a tener un bus que nos lleve desde el lugar de la reunión al centro de convenciones, donde quienes vayan al Congreso de la ANDI pues tendrán el transporte. Pues a todos, gracias por acompañarnos, y pues bueno, nos estaremos viendo muy próximamente en un nuevo conversatorio. Una muy, muy buena tarde para todos.